Hola, buenas noches. Y que vamos a hacer la práctica de antes de irnos a dormir de la lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Gracias por estar acá, gracias por tu presencia y te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que guíe mis palabras en esta práctica. ¿Qué es el ego? Párrafo 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Párrafo 2. El ego es demente. Lleno de miedo se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. Párrafo 3. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando muere en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna? Que siempre, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencios más profundos. Párrafo 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o sus actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios, y la sangre no puede sino correr ante el altar, donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Párrafo 5. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación llegue al mundo entero, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos y sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasarán y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación.
Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte, mas el pensamiento que tú me diste promete llevarme a casa, porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu hijo. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Espíritu Santo, que pueda entender la salvación que tiene esta idea de hoy, que solo mis pensamientos pueden afectarme, que ya no hay enemigos, que no puede haber amenaza, porque estoy a salvo de cosas externas, porque el mundo que creía ver en mi exterior era el mundo interno, eran mis propios pensamientos asustándome, pero por ser míos puedo decidirme a soltarlos, a saber que no tienen ningún poder sobre el Hijo de Dios. Hoy decido soltar los pensamientos de miedo y abrazarme a los pensamientos del amor. Hoy quiero dejarme de crucificar con cada vez que he identificado en mi mente la separación. Cada vez que le he creído a él, al ego sus actos, sus leyes y los planes que él tenía. Y el plan del ego es mi sufrimiento y mi muerte. Y él me hablaba de la crucifixión del Hijo de Dios para que la sangre corriera en el altar como testigos de que el ego venció a Dios mismo. Padre, hoy sé que tu plan es infalible. Todos mis planes fracasaron. Ahora solo me quedo con el único pensamiento que me lleva a la salvación, y es que soy tu hijo. Todos los otros me conducen al fracaso, pero solo tú puedes darme el pensamiento que me lleva a casa, a esa promesa que tú me hiciste, Padre. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Y ahora en silencio vamos a ir a este espacio interior, al altar a la verdad, a ver los pensamientos que tuvimos durante el día. ¿Cuántos pensamientos identificamos que nos estaban afectando? ¿Y cuántos de ellos decidimos soltar en el altar a la verdad y que la luz los desvaneciera? Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme.
Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Gracias, Jesús. Gracias por unirte, gracias por ver este video. Que tengas una noche de atención a tus pensamientos, lleno de bendiciones, instantes santos, y ofrezco milagros en el nombre de Cristo Jesús para ti y para toda la afiliación. Nos vemos mañana con la práctica de la lección 339. Bendiciones.